Hola, en este vídeo vamos a ver cómo funciona una Steadicam de las clásicas de toda la vida. Este vídeo va dirigido a aquellos filmmakers o profesionales que o bien ya se han iniciado en la Steadicam y necesiten algunos tips para mejorar o aprender algunas o ampliar conocimientos, o simplemente a aquellos interesados en adquirir una Steadicam para, digamos, usarlo en sus vídeos. Es una guía rápida, sencilla, para iniciarse en el mundo de la Steadicam. Bueno, en este caso vamos a usar una Steadicam muy sencilla, es ideal para cámaras de hasta 3-4 kilos más o menos, aunque yo lo he usado con cámaras más pesadas, no es lo recomendable. Lo ideal con esta Steadicam es cámaras de 3-4 kilos máximo. En este caso estamos usando la Red Komodo, que es una cámara bastante ligera, apenas superará los 2 kilos con la óptica y la batería. Como podéis ver, en este caso he montado el monitor abajo, ideal para operar con más comodidad, y arriba hemos despejado todo tipo de monitor. No hay ningún monitor de referencia, aunque se podría añadir sin dudas. Tenemos una batería para alimentar la cámara. He puesto una óptica 15 milímetros y abajo he puesto el monitor de referencia, así como una batería que nos vale por un lado de contrapeso, y también la vamos a usar para alimentar el monitor y así evitar cableados entre la cámara, entre la parte superior y la parte inferior. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es el montaje de la cámara con la Steady, y una cosa que quiero ya antes que nada advertir es que es importante que el equipo sea lo más compacto posible. Es decir, en el caso superior, donde está la cámara, que todos los accesorios de la cámara estén lo más cerca del eje posible. Si tenemos una óptica muy larga o tuviéramos un sistema de monitor o micrófono o lo que sea, podría un poco ir en contra de nuestra estabilidad. No pasaría nada, se podría usar cualquier accesorio externo, pero cuanto más compacta y más, digamos, cuadrada, mucho mejor para la estabilidad de la Steady. Lo mismo pasa con la parte de abajo. Cuanto más concentrado y más compacto esté, mucho mejor. Hay que evitar extensiones muy largas de monitor o la parte de atrás con las baterías, siempre buscando la máxima compactación posible, tanto arriba como abajo. Asimismo, si hablamos de la longitud de la barra, la mayoría de Steadicams se puede graduar la longitud de la barra inferior. En este caso la tengo prácticamente al mínimo de corta. Se puede variar la mayoría de Steadicams, como decía antes, pero lo recomendable es que sea lo más corta posible. A más larga será más fácil de estabilizar, pero perderemos control y fluidez. Asimismo, cuanto más corta, será un poquito más difícil de estabilizar, pero a la vez ganaremos en fluidez y control, siendo una experiencia mucho más, digamos, cinematográfica o mucho más, digamos, orgánica. Antes de equilibrar la cámara es importante tener en cuenta que debe estar totalmente montada, es decir, que tengamos la batería, tarjetas, monitores, cables, todo en su sitio ya montado. En este caso tenemos aquí este control, esta ruedecilla para ajustarla lateralmente y este otro control para ajustarla longitudinalmente. Podremos ir ajustando a nuestro interés hasta equilibrar con la burbuja, que esté a nivel. Yo considero que más o menos el contrapeso, es decir, toda la parte inferior de la Steadicam, debe ser más o menos la mitad del peso de la parte superior. Eso es un cálculo orientativo y aproximado, dependerá de más factores, pero más o menos la mitad de peso entre el monitor, la batería y en general toda la estructura inferior debe pesar más o menos la mitad de la parte superior, la cámara con batería, ópticas, etc. Vamos a chequear que la longitud sea la adecuada con el contrapeso que le hayamos insertado, ¿de acuerdo? Una vez tenemos estabilizada la parte superior con los ejes X y Y, vamos a analizar que la barra tenga la longitud adecuada. Esto lo vamos a ver con la famosa fórmula de los 2 segundos. La idea es que podamos colocar la Steadicam en la posición casi horizontal y la dejemos caer y calculemos que el tiempo de caída sea de unos 2 segundos, más o menos. A mí me gusta más bien segundo y medio, 1, 2, 1,5, ¿de acuerdo?
Otro truco que podemos tener en cuenta para valorar si está bastante compacta y todo está bastante en el centro es hacer el truco de la rotación, ¿de acuerdo? La idea es girar con cuidado, girar la cámara, girar la Steadicam sobre su eje y ver un poquito cómo reacciona. En este caso veis que el movimiento es casi perfecto, hay un poquito de oscilación, pero es muy pequeño y así podríamos estar toda la tarde. Eso significa que los pesos desde el eje de la cámara y el eje de la parte inferior, de adelante, atrás y los costados, están bastante equilibrados. Si tuviéramos más peso en uno de los dos costados, al hacer ese tipo de movimiento, veríamos que haría una oscilación un poco imperfecta y podríamos decir que incluso peligrosa. Pero al tenerlo bastante estabilizado, bastante equidistante todo respecto al eje, el movimiento es bastante fluido, ¿de acuerdo? Y eso es lo que queremos. Yo he montado la Steadicam a mi manera, yo soy diestro, pero me acostumbré a usarla así. Que sepáis que la Steadicam normalmente se puede usar de manera ambidiestra, se puede usar en este sentido o al contrario, que la mano derecha sea la que tome la Steady, se puede cambiar la posición de la Steady. En mi caso, la mano derecha es la que coge el mango de la Steady y es la que va a ejercer un poquito el control de la Steadicam, tanto en altura como en posición en general. Es la que va a tomar un poquito la fuerza. Puedo apretar un poquito hacia abajo para marcar más la Steady hacia el suelo y que tenga un poquito más de presión, o lo puedo dejar un poquito más suelta para que vaya más ligera y sea más, digamos, que la propia Steady trabaje más. En cambio, mi mano izquierda lo único que va a hacer es tocar suavemente, con 3 deditos, la vamos a tocar muy suavemente, casi que no haga falta ni tocarla, casi que no haga falta hacer ni fuerza. Y con estos dedos lo único que vamos a hacer es controlar sutilmente la dirección y la estabilidad de la propia Steady, pero muy sutilmente, casi no vamos a hacer fuerza. Es como la guía, es para guiar sutilmente la Steadicam. Vamos a hablar de la posición de las piernas a la hora de caminar o moverse con la Steadicam. Hay que tener un poquito la posición de un ninja, es decir, las piernas van a estar un poquito flexionadas, un poquito, las rodillas un poco flexionadas, caminaremos, ¿de acuerdo?, con mucha suavidad, de forma que ayudemos a la Steadicam a ser estable. Piernas un poquito flexionadas, marcando un paso suave, y cuando nos vamos lateralmente vamos cruzando las piernas. Una posición relajada, cómoda, y que la mano izquierda prácticamente sea un acompañamiento de la Steady, que si la soltáramos se mantuviera estable, y solo vamos a usarla para guiar un poquito. Y la mano derecha es la que marca la posición respecto a la altura y respecto a mi cuerpo. También me gustaría hablar un poquito sobre la diferencia entre la Steadicam y un gimbal. Bueno, como todos sabéis, el gimbal está realmente de moda y ahora pues hay muchísima gente que lo usa para sus filmaciones habituales. No tengo nada en contra de los gimbals, son máquinas fantásticas y dependiendo de cuál sea el uso o la necesidad que tengamos en ese rodaje, va a ser más interesante o adecuado usar un gimbal o una Steadicam u otro soporte, sea cual sea. Para mí las diferencias principales entre un gimbal y una Steadicam son que el gimbal realmente está pensado para cámaras pequeñitas o muy ligeras. Si hablamos de cámaras ya grandes a partir de los 2 kilos hacia arriba, por ejemplo la Red Komodo estaría en el límite, hablamos de una cámara de unos 2 kilos con los accesorios, a partir de ese peso los gimbals ya no son tan efectivos. Para una cámara pesada de 2 kilos o más sería recomendable una Steadicam frente a un gimbal. Por otro lado, el gimbal, como su naturaleza es electrónica y su estabilización es electrónica, su movimiento tenderá a ser más, digamos, digital, un poco más robótico o artificial. En cambio, con la Steadicam tendrá una dinámica mucho más fluida, orgánica y, por qué no decirlo,
humana o incluso cinematográfica. Por otro lado, con la Steadicam podremos despreocuparnos de las baterías, ya que normalmente son puramente mecánicos y no dependen de ninguna alimentación externa. En cambio, los gimbals necesitan baterías, que aunque es verdad que con los últimamente cada vez son de mayor duración, pero siempre tenemos que un poco estar pendiente de tener la batería cargada, de llevar recambios en el rodaje, etc. Para mí lo más importante es la fluidez y textura del movimiento que permite la Steadicam, con ese movimiento más fluido y que nos recuerda un poco más al caminar humano o al ojo humano. También hay que tener un poco en cuenta la curva de aprendizaje de la Steadicam. Es muy normal que la primera vez que usas una Steadicam no acabe de ser del todo estable o dinámico como a uno le gustaría. Requiere un aprendizaje, requiere coger una soltura, una maña, una habilidad que con el tiempo, os aseguro, se puede coger fácilmente. En 4 o 5 rodajes estoy seguro que habéis cogido una soltura con la Steady que ya prácticamente podríais consideraros profesionales. Es simplemente un aprendizaje a base de experiencia y una vez consigues ese aprendizaje, la Steadicam permite al operador hacer planos muy cinematográficos y muy chulos que quizás con un gimbal no sería tan posible. Bien, ahora solo falta que probéis vosotros mismos la Steadicam y os animo a que me compartáis vuestros planos para que pueda ver cómo vais evolucionando, cómo vais aprendiendo con esta herramienta, este soporte de cámara tan interesante, tan apasionante, en el cual yo llevo practicando desde hace casi 20 años. Espero que os haya gustado, nos vemos en siguientes vídeos.